Bueno, paso a otro tema bueno, uno estando en medios recibe muchísimas quejas, muchas incluso inquietudes y consultas. Hay mucha gente que quedó, diría yo, atrapada en los planes de ahorro para comprarse un 0 kilómetro. Incluso hay un plan nacional que, por ejemplo, el día de ayer yo recibí uno, en mi correo no deseado, recibí una propuesta que son los últimos cupos o los últimos días para entrar en un plan nacional para obtener mi 0 kilómetro. Pero la gente me dice, mirá, pagamos ya la cuota número 12, nos habían dicho que ya la 8 teníamos prácticamente, bueno, obviamente pagando lo que corresponde, teníamos prácticamente asegurada la unidad, y no hay autos, no hay autos. Cuando se trata de cuestiones de importación, siempre, por supuesto, acudimos al gerente general de la Cámara de Importadores de la República Argentina, y, por supuesto, un gran amigo de la casa, Miguel Ponce. ¿Qué tal, Miguel? Escucharte, Fabiana, de nuevo, ¿eh? No, un placer, un placer. No que sea por estos temas, pues como diría una expresidenta, nos están atosigando. No me atosiguéis. ¿Te acordás? No me atosiguéis. Sí, Miguel, me acuerdo. Esto denuncia nuestra edad, así. Sí. No tocamos más el tema, ¿no? Es verdad. Están abarrotando, yo diría, las casillas de correo. En algunos casos entra a spam, pero en otros lados llega directamente con esto de los planes. Es verdad esto que vos relatás. Lo que no tengo tan en claro es, en todo caso, las motivaciones. Vamos a hablar explícitamente de lo que está ocurriendo en la industria automotriz, tal cual de alguna manera vos lo pintaste, y por supuesto que esto lleva mucha preocupación a la población, particularmente a quienes se encuentran metidos en los planes, ¿no? Claro, claro. Que desde ya no se ha cumplimentado el compromiso inicial por el cual uno se enganchó en una aventura de esta naturaleza. Así es, Miguel. La situación, vos sabés que, digamos, para ir a la génesis, esto arranca allá por la última semana de enero de este año, cuando el ministro de Economía le pide a los principales, a los 80 importadores más importantes del país, que por supuesto nunca la mayoría de ellos había tenido problemas con la aprobación de declaraciones juradas, que por supuesto manejan arriba del 80% del comercio exterior argentino, sí podían pedirle a sus proveedores en un caso, a sus casas matrices en otro, el hecho de que los plazos de pago de sus importaciones, de sus insumos, fuesen, diríamos, ampliados a lo que habían sido los valores históricos en el comercio exterior. 110, 120 días, cuando en ese momento, en enero, repito, se estaban más o menos pagando a un promedio de 45, 50 días, ¿sí? Esto tenía un sentido. ¿Cuál era el sentido? Para comprender, diríamos, por qué el gobierno le pide esto a los importadores. Porque por entonces ya habíamos cerrado el tema YPF, estábamos corrigiendo retrospectivamente las estadísticas de los números del comercio exterior, del INDEC, estábamos ya con el CIADI a punto de cerrar, lo de la negociación con el Club de París de un momento a otro se cerraba y iba a quedar un solo tema pendiente, que era el de los holdouts, que por supuesto era el más chico de todos en términos de monto de todos los anteriores, ¿no es cierto? Sí. Por lo tanto, íbamos camino a volver a las fuentes de financiamiento internacional. ¿Qué significaba esto? De que el gobierno especulaba con que por aquel tiempo, hacia mitad de año, iba a empezar a liquidarse la cosecha por un lado, y por otro lado iban a poder accederse a las fuentes de financiamiento internacional, con lo cual se quitaba la presión sobre el saldo de la balanza comercial. Por eso pedía esto el gobierno, para ganar de alguna manera tiempo de cara a el proceso de normalización de la integración al mundo. Como el 30 de julio no ocurre lo que los mercados esperaban, ¿qué pasa? Se había empezado a acumular una deuda con los proveedores que por supuesto iba creciendo a medida que transcurría el reloj. Sí, señor. ¿Qué hacen los proveedores en el momento en que se produce esta situación, llamémosle de default fáctico, como vos quieras, no es un tema semántico? Primero, te reducen nuevamente los plazos de pago. En lugar de los 110 días que estábamos, ¿qué 45? Alrededor de 30 días, y en muchos casos pago anticipado. Sí. En estos momentos la mayoría de las
importaciones que se efectúan en el país, particularmente las vinculadas a los sectores industriales, hay que hacerlo con pago anticipado. Entonces, como había un monto aproximado de endeudamiento en el Banco Central de unos entre 5.200 o 5.500, la mitad correspondía a la industria automotriz, el 25% a las armadurías de Tierra del Fuego y el resto se distribuía entre los otros mercados. ¿Qué hacen los proveedores automotrices? Te mandaban las unidades terminadas, pero te entraron a apretar, reclamándote la deuda, te entraron a apretar con insumos. Y entonces muchísimos de autopartes que tendrían que haber llegado en tiempo y forma no empezaron a llegar y entonces, por supuesto, empezaron a retrasarse la entrega de los planes. ¿Las terminales están muy endeudadas con sus casas matrices en el exterior? Te insisto, el monto de endeudamiento es alrededor de 2.000, 2.200 millones, o sea, la mitad del endeudamiento total retrasado, de pagos retrasados que tiene hoy el Banco Central. La situación, ¿cómo lo resolvió el gobierno esto? ¿O cómo cree que lo resolvió el gobierno? Resolvió en esto que venimos hablando de la cuotificación. Empezaron a producirse los problemas. Hay un acuerdo con los sindicatos, con ESMATA y la UOM, de que los trabajadores de las terminales se queden en su casa cobrando el 75%, pero no sean echados. Pero claro, la producción aparecía detenida. Entonces, el gobierno le dice, bueno, ustedes están necesitando tantos dólares, vamos a darle mensualmente 100. Obviamente que esto no alcanzaba. Esto es insuficiente. Cuotifican entonces lo que te entregan. Ahora dicen, me lo decía Ratazzi la semana pasada, habrían subido a 150 por mes. ¿Sí? Por lo tanto, tampoco alcanza. Pero por lo menos no paran. Están cuotificando, o sea, se está demorando la entrega de automóviles en función de cómo se vaya pagando, saldando la deuda y pagando los insumos que se requieren para la fabricación de los autos a nivel local. Claro. Esa es la situación. Sí, una situación entonces, por lo que nos estás contando, Miguel, muy compleja para la gente que proyecta absolutamente. Acá sus ahorros, proyecta qué hacer con eso. Hay gente que compra utilitarios para justamente su trabajo y la verdad que tiene una incertidumbre adelante enorme. En la zona de ustedes, esto se nota no solo en el tema automóviles, sino se nota en todo lo que tiene que ver con elementos de trabajo vinculado a la industria automotriz y a la industria de maquinaria agropecuaria. Se nota básicamente en camiones, tractores, cosechadoras, todo lo que tenga que ver. Allí, ¿qué está faltando? No solo están faltando insumos, sino que empiezan a faltar repuestos. Vas a ver en estos días, cuando se acerca fin de año, que hay que preparar los autos para salir, me dicen que en los talleres hay una situación de enloquecimiento, porque lógicamente te traen los autos y acá también tenemos que hablar sinceramente, vuelve a recrearse a todo el problema general que estamos tocando de falta de repuestos, vuelve a recrearse la viveza, entre comillas, criolla, que en realidad es algo más que una viveza criolla, donde vos llegás al taller y te dicen, mire, sí, está bien, necesitamos este y este repuesto, pero no hay. Lo tiene que dejar al auto, lo tiene que dejar, lo que antes lo hacías en el fin de semana, ahora lo dejas una semana al auto, además del encarecimiento de costos. Y entonces, aunque hubiera, por las dudas te dicen que no hay para qué, para aumentarte el costo, para aumentarte el precio. Todo esto es inflacionario, todo esto genera conflictos, por eso lo que no se está diciendo acá es que no está habiendo los dólares necesarios para el funcionamiento de la economía. Obviamente. Esto es lo que hay que asumir. Sí, eso, digamos, el final de la historia es que faltan dólares y el final de la historia también es de que el consumidor, que en definitiva tiene un contrato con... Las concesionarias dicen que directamente estos contratos de los planes lo tienen directamente el consumidor con la terminal. En efecto, eso es lo que te dicen las concesionarias, porque las concesionarias ahí se corren. Es como un pasamano la concesionaria. Y de alguna manera ellos no reciben la unidad, por lo tanto no se hacen responsables. Y parece que han armado o han articulado el mecanismo de los planes de ahorro de tal manera que claramente la responsable aparezca como la terminal.
Claro. Ahora, lo insólito es recibir en los correos Pero, la invitación del gobierno a suscribirse, por supuesto, a entrar al plan 0 kilómetros. Claro, esto es generalizable, Fabiana, vos fíjate. Pero ¿en qué mundo viven? Largan el ahora 12. Exacto. ¿Para qué? Para tratar de que se mueva el mercado de motos, de bicicletas, de electrodomésticos, ¿no es cierto?, de línea blanca. Y después te demoran la aprobación de los insumos, de la llegada de los insumos. Y esto ahora lo están haciendo desde dos lugares. No es que lo hacen desde la Secretaría de Comercio, lo hacen desde la Secretaría de Comercio por un lado y si no después entra el Banco Central. Anteriormente vos tenías una declaración jurada anticipada aprobada y sabías que la operación se realizaba. Claro. Ahora podés tener la declaración jurada anticipada de importación aprobada y en el banco tuyo te dice no, hay que esperar que nos autoricen las divisas. Con lo cual, esto es una carrera de saltos, de obstáculos que el consumidor o en el caso del que vos relatabas o el industrial o el importador en general tienen que estar padeciendo, yo diría, de manera creciente y cotidiana, ¿no? Claro. Y por ejemplo, cuando vos como gerente de la Cámara intercambiás estas opiniones con un Ratazzi, ¿no? Un hombre que se supone con mucha info, con mucha llegada a los círculos de poder, ¿qué expectativas tiene? A ver, yo te diría que esto ayer lo veíamos en la Cámara de la Construcción, lo vimos muy patentemente en el coloquio de IDEA, justamente en los dos lugares me encontré también con él. Sí. La sensación que hay en el empresariado es de muchísima confianza en el largo plazo. Hay muchísimo optimismo en el largo plazo. Imagínate, ayer lo escuchamos 1 hora a Galuccio mostrándonos la potencialidad de Vaca Muerta, con lo cual uno dice objetivamente el horizonte viene bien. El tema es que seamos capaces y tengamos la madurez de elaborar políticas de Estado que, como en el tema energético, sean a largo plazo, nos permitan que vengan las inversiones, nos permitan aprovechar esta oportunidad que nos vuelve a poner por delante la historia y tengamos políticas que sean independientes de la discusión partidaria, que estén por fuera de la discusión partidaria, por supuesto, que trasciendan los gobiernos, porque todas estas políticas requieren 5, 6, 7 años, más que un mandato gubernamental, ¿se entiende? La reinserción al mundo también es un tema que tiene que ser políticas de Estado y las mejores formas para lograrla, las formas más inteligentes, también tienen que estar sobre la mesa y tienen que discutirse. En ese sentido yo te diría, la visión de los empresarios, como vos me preguntabas, es en el largo plazo de mucha esperanza y en el corto plazo de mucha preocupación. Claro. La mayor exigencia que hay es que se está empezando a demandar con mucha fuerza que haya una mejora en el gerenciamiento de las políticas públicas hasta el cambio de gobierno. Claro, me imagino. Claro. Porque ¿sabés qué? Ahora nos está escuchando la gente que tiene los planes, que recién te comentaba, y tú dices, bueno, Ratazzi puede esperar a largo plazo. Nosotros no tenemos la espalda. Por supuesto, por eso es que hay que tratar de minimizar los daños, ¿no es cierto?, al conjunto de la sociedad. Por eso es que cuando la semana pasada se producían faltantes en los temas de la salud, los temas hospitalarios, nosotros pedíamos que sean exceptuados de los controles del comercio exterior administrado, todo lo que tenga que ver con la salud, ¿no es cierto?, y los insumos hospitalarios, porque obviamente no se puede seguir generando angustia a la gente con elementos y materias que no mueven el amperímetro de la balanza del comercial. Mirá los números. Claro. Acabamos de conocer los números hoy, ¿no es cierto?, que creo los dio a conocer el ministro de Economía ayer. Las exportaciones han caído el 16%. Las importaciones han vuelto a caer un mes más el 14%. O sea, cuando yo había catalogado hace 2 o 3 semanas atrás a octubre como octubre negro, sin tener los datos todavía, ahora los datos vienen a ratificar este feeling que sentíamos con los llamados telefónicos, con la angustia con que te llama la gente, con las expresiones de muchísimas miles y miles de pymes del interior del país que están con problemas inclusive para exportar ya
operaciones comprometidas porque no le llegaron en tiempo y forma los insumos, las partes y piezas para poder implementar esto. Sí, acá la discusión es el gerenciamiento del tiempo que queda. Claro. Miguel, la última. Por favor. ¿Cómo te está tratando Coqui? Capitanich. ¿Te maltrató? Sí, te voy a contestar como contesté a Nelson Castro. A ver. Yo soy tercera generación de chaqueños. El nombre de mi abuela, no me digas. el de la escuela principal de Machagay, lleva el nombre de mi abuela. La última vez que estuve en Machagay fue a hablar en nombre de todos los nietos que yo qué lindo. porque le ponían el nombre a la escuela, a la calle principal o a la plaza, no recuerdo, lo de la escuela seguro todavía está ahí, Natalia Juárez Salinas de Gutiérrez, nombre de mi abuela. Así que a Capitanich lo conocemos desde que empezó, desde sus orígenes. Mira. Por lo tanto, como decía un viejo conductor, lo dejamos ahí. Bueno, clarísimo, Miguel. Bueno, te escuché por la radio, ¿eh? Escuché tu programa con Segre. Pero me alegra mucho. Otro gran amigo que tenemos en común. Es un gran amigo, Segre, yo te diría, suelo decirlo cuando lo presento, es posiblemente el mayor especialista en el vínculo argentino-Brasil. Sí, señor. Particularmente en lo comercial. Sí, pero señor. además tiene una mirada, por suerte, no de un economista frío, sino que hace una lectura de la realidad donde incluye lo político como un elemento determinante. Entonces, así como lo escuchaste conmigo, lo habrás escuchado con Longobardi, sí, muchísimo. Monitoreando cómo venía todo el proceso electoral brasilero. Sí, casi la pega, ¿eh? Casi la pega, pero es importante que se sigan apoyando en él, particularmente para cuando tienen problemas de interpretación del intercambio comercial con Brasil, porque muchas empresas de la zona tuya, de la zona de ustedes, trabajan articuladamente con Brasil muy fuerte. Sí, por supuesto. Es un proveedor importante Brasil, pero a su vez también es un cliente fuerte, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Miguel, como siempre, un placer escucharte. No sabía que eras chaqueño. Eso me llevaron, a ver, yo soy chaqueño. Siempre te descubro algo. ¿Te das cuenta? Descubrí que era amigo de Segre. Ahora descubro que sos chaqueño. No sigamos, ¿eh? Esto es lo que podemos contar, Fabiana. Un gran cariño, amigo. Sí, Fabiana, siempre a las órdenes de usted y de los amigos de Fisherton, ¿eh? Gracias. Chau. Chau. Bueno, Miguel Ponce, un amigazo. Sí. Maltratado por Coqui. Ay, cómo le pegó Capitanicha, pobre Ponce.